Buenas tardes, ¿cómo están? Perdón, tuve como una cosa aquí con el Zoom que no sé por qué no me dejaba mostrar nada, pero ya estoy aquí. Start my video, listo. Entonces, bueno, muy buenas tardes a todos. Espero que todos se encuentren muy bien desde sus casas. Vamos a dar inicio a las 4:05 para darle chance a los demás panelistas que se conecten, que prendan sus cámaras. Y mientras tanto, pues voy a empezar a compartir mi pantalla. Tenemos a cargo con ISUR, la Universidad del Rosario, la Universidad de los Andes, el grupo HECTI, el último panel de cierre que se llama El presente de la digitalización, futuro del trabajo digital, educación, investigación, entretenimiento y cómo afecta la vida cotidiana. Muchísimas gracias a todos por hacer esto posible. Y pues en el marco del el séptimo foro de colombiano de gobernanza de Internet, entonces les pido por favor a los panelistas que ya se encuentran acá que por favor prendan las cámaras, y mientras tanto vamos a ver si está aquí, ya está Heidi, ya está Pilar, ya está Carlos y está Rodrigo, listo. Entonces, ¿me confirman que están viendo mi pantalla, por favor? Aún no. Ahora sí. Ahora sí. Listo, buenísimo. Listo, entonces pues sin más, yo creo que podemos dar inicio a este panel tan interesante porque me gusta mucho todos los panelistas que están con nosotros el día de hoy. Entonces yo les voy a ir presentando, estoy tratando es como de acomodar la pantalla y esto aquí con la doble pantalla, esto es complicado. Y de eso vamos a hablar hoy, ¿no? De cómo el trabajo se nos transformó, se nos multiplicó, pero también cómo todas esas habilidades en términos tecnológicos tenemos que empezar a formar a los nuevos profesionales en estas áreas, ¿no? Entonces, pues les doy la bienvenida a todos, muchas gracias por estar acá. En este panel pues habrá unas reglas, ya como lo sabrán de los otros paneles. Nosotros tenemos un tiempo limitado, cada panel integra pues una conferencia introductoria por cada panelista de aproximadamente 7 minutos. Las preguntas propuestas pues buscan generar un debate entre los diferentes panelistas. Los diferentes panelistas tienen puntos de vista particulares en cada uno de los temas que vamos a tratar, pero la idea es que pues cada uno de ustedes tiene algunas preguntas orientadoras que yo previamente les envié al correo para que las discutamos entre todos. Entonces, pues les quiero dar la bienvenida a este foro tan interesante porque pues la pandemia del COVID-19 implicó que durante todo este año los colombianos tuviéramos que cambiar las rutinas y los oficios de un día para otro para asumirlos desde la casa. Yo acabo de finalizar mis clases de pregrado con mis estudiantes de Derecho Comercial y esto ha implicado pues que en 8 meses después de teletrabajo es una realidad y un asunto en discusión pública, que hay que mirar las relaciones entre qué es el teletrabajo y qué es el trabajo remoto. Y sin embargo, pues varios de estos asuntos quedan todavía en discusión. Entonces, pues sin más, les doy la bienvenida a todos mis panelistas y voy a presentar primero, pues me voy a presentar primero yo porque no lo había hecho. Mi nombre es Lorena Flores, yo soy profesora de la Universidad de los Andes, soy directora del grupo del HECTI y tengo el honor de contar con este panel tan prestigioso y nuestro primer panelista es Rodrigo Rojas, quien es el representante de la Cámara del Partido Liberal Colombiano por el departamento de Boyacá. Y pues no voy a hacer todo el tema de los títulos y esto porque creo que aquí lo que vinimos fue a discutir entre nosotros. Entonces voy a dejarlo de los títulos para que las personas que estén interesadas pues entren a la página del Foro de Gobernanza y vean la trayectoria profesional de cada uno de mis panelistas. Entonces, bienvenido Rodrigo y te cedo pues la palabra. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes, Lorena. Muchas gracias a ustedes por la invitación, a la Universidad del Rosario, a la Universidad de los Andes, que es mi universidad además, de la cual salí egresado, a los demás panelistas, por supuesto, a Pilar, al doctor Carlos Arturo, a Heidi, y en general a todos quienes nos acompañan hoy en este foro.
Pues para comenzar mi intervención, Lorena, y de acuerdo a los asuntos que hoy nos atañen, que es todo el tema de la virtualidad y su impacto en el entorno laboral, pues quiero hablar sobre algunas de las consecuencias que la pandemia trajo en el ámbito laboral. Pues la crisis y los efectos adversos que vinieron con ella, por supuesto, que transformaron nuestras vidas de manera directa y por supuesto acelerada, porque nos tocó acomodarnos de manera muy rápida a otros entornos y contextos para el desarrollo de nuestras tareas laborales. Y por supuesto, pues no hubo un solo aspecto de la sociedad que haya sido ajeno a estos cambios. Y el empleo y las relaciones laborales, por supuesto, no fueron la excepción, pues además de el confinamiento, pues obligó a repensar los modelos tradicionales, las modalidades tradicionales del trabajo. Y ante esta situación, pues una de las principales medidas adoptadas por las empresas fue la de enviar a sus trabajadores a casa para que desde allí realizaran de manera remota sus actividades laborales. Sin embargo, una medida deseada por muchos, pues poco a poco, y es lo que hemos venido evidenciando, empezó a generar un detrimento en las garantías laborales, precisamente por el inadecuado uso de estas modalidades de trabajo. Y de esta forma, pues fuimos testigos cómo los trabajadores empezaron a denunciar a través de redes sociales, de medios de comunicación, la transgresión entre el ámbito laboral y sus espacios de descanso, de familia, en general, y en general del desarrollo de sus actividades personales. Pues las jornadas laborales parecieran no tener fin, no se respetaban los tiempos de descanso, no había una claridad entre el límite de la jornada laboral al desarrollar sus tareas desde casa y por supuesto, pues sin muchas veces la garantía de los espacios, de las condiciones y de las herramientas adecuadas para desempeñar pues sus funciones. Y en ese sentido, pues nosotros precisamente por estas razones, desde el mes de mayo, donde empezamos a evidenciar estas quejas por parte de los trabajadores colombianos y en el desarrollo de nuestro pues, ejercicio de control político, desde la Comisión de la Sexta de la Cámara de Representantes adelantamos debates con el fin de pues, analizar la figura de trabajo en casa que fue creada por el gobierno nacional en el escenario de esta pandemia, evaluar también la ejecución de la ley 1221 del 2008 que promovía y que tenía como objetivo principal promover esta modalidad de teletrabajo y exponer la necesidad además de soluciones ante las denuncias reiterativas de las labores de las jornadas laborales sin ningún tipo de límite. Allí, pues frente a la modalidad de trabajo en casa fuimos enfáticos en decir que esa figura creada y regulada por las resoluciones 021 y 041 del 2020 del Ministerio del Trabajo no podían convertirse en la regla general. Pues a diferencia del contrato de teletrabajo contemplado en la ley 1221 del 2008, como lo mencionaba, pues con esta figura de trabajo en casa, que es la que realmente hoy existe en el entorno de pandemia y en el que ha sido utilizado por todos los empleadores, pues no se estarían garantizando aspectos muy importantes que el teletrabajo como modalidad sí garantiza, entre ellos la provisión y mantenimiento de los equipos, la conexión de paquetes de internet e información necesarios, el incremento en el valor de servicios, especialmente en el de energía, los programas de salud ocupacional adecuados, los servicios de ARL ajustados al trabajo en el hogar, la adecuación de los espacios de trabajo, entre otras muchas. Y es que aún para el caso de teletrabajo, previo a este escenario de pandemia, ni siquiera se estaban cumpliendo estas garantías, ya que de acuerdo con el Ministerio TIC, pues antes de la pandemia el 88% de los trabajadores, de los teletrabajadores, tenía que usar sus elementos personales para desempeñar sus funciones, asunto que no está arreglado así en la normatividad vigente de nuestro país. Y en el sector público, pues la situación era muy parecida, pues el 65% de los funcionarios reportaban que tenían que también usar sus equipos personales para poder teletrabajar. En ese mismo sentido, un estudio realizado por la Universidad del Rosario concluyó precisamente que el 86% de los teletrabajadores no cuentan con las ayudas para el mantenimiento de sus equipos, conexiones adecuadas y el reconocimiento del valor de esos servicios públicos y otros gastos que se generan estando desarrollando sus labores desde la virtualidad en sus hogares. Todo esto a pesar de que, como bien lo mencionaba, el artículo 6 de la ley 1221
es claro en lo que se refiere a las garantías laborales, sindicales y de seguridad social para los teletrabajadores, imponiendo asumir al empleador todos estos asuntos de servicios públicos, de un lugar adecuado para el desarrollo de sus actividades, de los equipos que se requieren. Y en ese sentido, pues hemos hecho un llamado para que se dé una aplicación efectiva, cosa que no está pasando, ya que tiene 12 años de estar vigente en el ordenamiento jurídico, pero que desafortunadamente los decretos, los COMPES que se debían desarrollar para ponerse en funcionamiento, pues no han avanzado en la medida que pensábamos. Pues tanto así que previo a la pandemia, de acuerdo con los registros de Mintic y de Mintrabajo, solo habían 120.000 teletrabajadores en el país y en ese propósito pues tenemos que avanzar. Entonces necesitamos avanzar en este sentido de garantías y por eso nosotros hemos propuesto un proyecto que hemos denominado Desconexión Laboral, en donde se busque la garantía a todos estos teletrabajadores, trabajadores en casa, trabajadores remotos, porque este trabajo remoto apenas se va a crear con un proyecto de ley que viene cursando en el Congreso de la República de mi colega, se me pasó el nombre, pero un proyecto que viene cursando en el Congreso y que ya está a puertas también de aprobarse, pero donde los trabajadores tengan la potestad de no tener que responder a las tareas que este acceso a la virtualidad a través de WhatsApp, de redes, de correos electrónicos y otras herramientas ha hecho entender a los empleadores de que se debe tener una disponibilidad permanente y absoluta en el trabajo. Y por eso avanzamos en esta legislación. Sumado a otro proyecto que ya me dices que solo me resta un minuto, que es el proyecto de Internet como servicio público esencial, que también fue otra de las graves problemáticas que develó esta pandemia y fue la brecha digital que hoy enfrenta nuestro país y por eso avanzamos también en la presentación de este proyecto, al cual solo le resta un debate que esperamos se desarrolle la próxima semana para poder dar esta buena noticia al país de un paso adicional en el cierre de la brecha digital de nuestro país, estableciendo medidas que incentiven una mayor cobertura a las zonas más apartadas y de difícil acceso, pero además generando un compromiso de parte del Estado para mejorar en términos de infraestructura de telecomunicaciones y en términos de calidad del servicio junto a los actores privados para que este realmente tenga un acceso efectivo por parte de todos los colombianos. El autor del proyecto que les mencionaba es el doctor De Luque, del partido de la U, que viene avanzando con ese proyecto de trabajo remoto, pero hoy cabe mencionar que solo existe el trabajo en casa que creó el gobierno nacional durante el periodo de pandemia, el teletrabajo que ya estaba creado en nuestro país y ahora pues si llegara a pasar este proyecto, el de trabajo remoto. Pero hay que aclarar una cosa y es que este proyecto de desconexión laboral, por supuesto, tomó mayor relevancia en este contexto de la virtualidad en las relaciones laborales, pero que es un tema que se viene presentando y que lo veníamos estudiando previo a este contexto, porque también en la presencialidad vimos cómo las nuevas tecnologías y estos temas de virtualidad, llámese WhatsApp, correo electrónico, pues facilitaban que el empleador llamara a sus empleados fuera de su jornada laboral a atender labores interrumpiendo y transgrediendo los límites entre la vida laboral y la vida personal y familiar de los trabajadores. Muchas gracias, Lorena. Gracias a ti, Rodrigo. Yo sé que esto es como muchos temas para un panel tan cortico, pero en relación a lo que tú mencionabas sobre las transgresiones que se pueden llegar a dar en este nuevo espacio, en esta nueva realidad en la que nos vemos enfrentados, es eso, ¿no? Es decir, que los empleadores también ya están cerrando sus oficinas, están pensando incluso que esto va más allá de la pandemia, es decir, cómo me ahorro yo también una serie de costos por el hecho de no tener unas oficinas, por ejemplo, ¿cierto? Y eso implica gastos también en infraestructura para el trabajador y muchas de esas cosas también nos va a hablar Pilar, que es nuestra segunda panelista. Muchas gracias, Pilar, por estar acá y ella pues ella trabaja en Carisma y es la gestora de proyectos en Carisma. Bienvenida, Pilar, y creo que tú nos vas a dar un enfoque, un tema de una de esas transgresiones que se pueden dar al interior de esas nuevas facetas de teletrabajo y trabajo remoto. Listo. Muchísimas gracias, María Lorena. Pues muy contenta de estar acá otra vez hablando en el foro, lo cual me hace muy feliz. Quizás si me dejan compartir pantalla, Diego, o
Ángel, si me dan permisos. Pero efectivamente, y como para aprovechar el tiempo, esto va a ser muy cortico, muy cortico, porque sé que solamente tengo 7 minutitos para hablar, que eso es muy poquito. Pero me parece interesante es que después podamos efectivamente dedicarle un rato mucho más largo a... creo que no están viendo lo que deberían ver. Espérenme un segundo. Un rato más largo es esta. Ahora sí. A lo que... a la discusión, que creo que es lo que me parece más interesante. Entonces, pues primero me presento, que siempre se me olvida. Mi nombre es Pilar Sáenz, yo trabajo efectivamente para Fundación Carisma. Fundación Carisma es una organización de sociedad civil que trabaja en la intersección entre tecnologías y derechos humanos, y evidentemente las ideas alrededor de lo que está pasando con la digitalización, tanto en el trabajo como en la educación, como en el entretenimiento, como en todos nuestros ámbitos de la vida, es algo que a nosotros nos interesa mucho. Particularmente y un poco siguiendo el tema que nos estaban presentando, quizás me gustaría presentar dos de los problemas, de las problemáticas que nosotros vemos que están asociadas con los temas de la digitalización, el trabajo remoto y los problemas de derechos. Entonces, el primero es un término muy nuevo que se llama buzzword, pero que realmente corresponde a un montón de prácticas bastante antiguas que tienen que ver con el seguimiento y la posibilidad de poder saber cómo están trabajando los trabajadores y si realmente son eficientes o no en su trabajo, que eso es algo que pues aparentemente con las tecnologías uno dice, ok, se puede ayudar con la tecnología a mirar estas características, y la respuesta es sí, pero quizás no sea tan buena idea. ¿Qué es lo que ha pasado con esto? Entonces tenemos una serie de programas de seguimiento a, al rendimiento de los trabajadores que cada vez se vuelven más intrusivos. Entonces, precisamente como estábamos hablando, que ahora muchas de las personas están volcadas a trabajar a través de Internet, desde sus casas, ya sea en esta cosa que se llama trabajo en casa, que como ya dijeron, no está muy regularizado, que digamos, o en teletrabajo, que es algo que tiene bastantes más normas según la legislación nacional. Uno de los problemas que se le plantea a los empleadores es cómo hacer seguimiento del trabajo de sus empleados y empleadas. Y la tecnología tiene una promesa de poder ayudar en esta tarea. Y entonces tenemos el surgimiento de una serie de softwares que lo que hacen es prometer efectivamente hacer un seguimiento sobre el trabajo de los empleados. ¿Dónde vienen los problemas? En lo que hacen estos software. Entonces es programas que son supremamente intrusivos, tan intrusivos que muchas veces uno los consideraría malware si no supiera qué son, porque tienen la capacidad incluso, por ejemplo, de ser instalados sin el conocimiento de las personas, tienen la capacidad de tomar pantallazos sobre lo que están haciendo los trabajadores de sus pantallas, hacer incluso capturas de lo que escriben los trabajadores para poder mirar durante cuánto tiempo están moviendo el mouse o durante cuánto tiempo están tecleando y saber si tienen o no pausas o si se pararon o no se pararon o qué hicieron. Hay algunos de estos software incluso que permiten hacer un rastreo de estas personas por GPS de forma tal que saben si salieron de sus casas, si se movieron por otro lado, si en el horario laboral están, qué sé yo, van a la tienda o hacen ejercicio o cualquiera de estas cosas. Y incluso los más intrusivos tienen también la posibilidad de prender el micrófono y prender la cámara sin que los trabajadores lo sepan y capturar momentos de su jornada laboral para generar un reporte que se le envía al empleador. Obviamente, este tipo de prácticas son prácticas que están bastante en el límite de lo que sería legal, porque pues hay una cosa y es chévere monitoreo, porque te permite saber cómo va tu empleado, pero esto ya realmente
está demasiado cercano y a veces se cruza el límite de ser vigilancia. Y cuando es vigilancia, entonces pues ya tenemos todos los problemas de lo que implica el hecho de tener a los empleados sometidos a una vigilancia permanente de sus actividades, que incluso raya la posibilidad de tener acceso a su vida personal, porque también lo mencionaba antes el panelista anterior, que teníamos esto de que los equipos que utilizan la mayor parte de las personas en teletrabajo o en trabajo en casa no necesariamente son de los empleadores, sino que son de ellos, y ellos los prestan para el trabajo formal, pero también son equipos de uso personal, donde se hacen, qué sé yo, se entra al banco, se miran finanzas, se hacen transacciones, se pueden tener citas médicas, qué sé yo. Entonces hay un límite bastante complicado sobre lo que puede estar pasando ahí. El otro aspecto del cual me gustaría poder hablar es los riesgos que plantea también el trabajo en casa en términos de la seguridad de la información y lo que está pasando con la información de las empresas, de las personas, mm, cuando cada vez más estamos en el mundo digital. Entonces, si pensamos en seguridad de la información, lo clásico es hablar de tres pilares sobre la seguridad de la información: la disponibilidad, la confidencialidad, la integridad, y cómo estos pilares se ven afectados cuando estamos haciendo trabajo en casa, sea porque no es factible, porque no tenemos una buena conexión, estar con la disponibilidad de la información todo el tiempo mientras estamos trabajando. Entonces a veces la red se cae, los servicios no se prestan, porque tenemos también problemas a veces con confidencialidad, porque otra vez desde nuestras casas, desde nuestros lugares de trabajo remotos, es muy fácil que alguien pueda acceder a la información que tenemos sobre el trabajo, por ejemplo, y que se pierda realmente la cadena de, de quienes deberían poder tener acceso a una información que en principio debería ser confidencial. Y la integridad, en la medida en que la información que nosotros estamos guardando, accediendo, enviando, no necesariamente va a tener todas las protecciones que habitualmente podría tener cuando estamos en el ámbito de las empresas, de lugares donde hay una mayor seguridad, y puede ser alterada en el transcurso de su generación o en el transcurso de su almacenamiento o de su gestión. Entonces, estos son algunas de las cosas sobre las cuales debemos empezar a pensarnos sobre qué es lo que va a pasar si necesitamos regímenes que, por ejemplo, no permitan que se haga el monitoreo de, de las personas que están trabajando remotamente y de qué forma, o si necesitamos también empezar a pensarnos protocolos de seguridad para el trabajo en casa que incorporen algunas protecciones y algunas salvaguardias para mantener la disponibilidad, la confidencialidad, la integridad de la información. Eh, Finalmente, sobre esto, sobre esta última parte, creo que sí es necesario empezar a hacer algunas recomendaciones en relación con lo que es factible hacer desde nuestras oficinas o desde nuestras casas, y es plantearse la necesidad de protocolos, hacer esa construcción y tratar de tener espacios también donde se dialoguen sobre los temas de seguridad digital. Eso por ahora. No sé si me pasé, María Lorena, o hoy bien. Vas bien, no te preocupes que lo más importante es nuestra discusión al final. Esto es como Listo. solamente un abrebocas de todos los temas que en realidad son importantes para tocar, y qué mejor que finalizar el año pues con un seminario así tan lleno de varias cosas. Entonces, pues lo que tú nos has mencionado me da paso también para hablar de que este tema de la seguridad de la información, de la integridad, de crear protocolos de seguridad, también nos dan luces para ver que de pronto, tal vez, quizás, la 1221 del 2008, que es la ley que regula el teletrabajo, pues no es digamos que no es lo que se preveía para una pandemia. La 1221 de pronto no consideró el tema de que todos íbamos a estar trabajando en la casa. Teletrabajo era algo que lo veía uno como una cosa rara, que era muchas veces las personas de pronto discriminaban a otras personas, y estoy utilizando la palabra discriminación en un término
muy amplio, y es decir, bueno, la gente que hacía teletrabajo en ese momento como que eran mal vistos, como que si uno no estaba en su puesto de trabajo, quería decir en realidad que uno no estaba trabajando. Entonces, para esto, pues también se abre el debate en la Corte Constitucional sobre la necesidad de que esta ley 1221 se queda un poquito corta, ¿no? Entonces yo entiendo los problemas, digamos, como las restricciones que tiene nuestro siguiente panelista para hablar sobre algunos temas que en estos momentos son cruciales también en la Corte. Entonces le doy paso a Carlos Barco, que nos está acompañando acá. Él es magistrado auxiliar en la Sala de Casación Laboral de Descongestión de la Corte Suprema de Justicia, y pues también nos va a contar un poquito de estas dinámicas en temas de teletrabajo y trabajo remoto, trabajo en casa. Bienvenido, Carlos. Gracias, Lorena, y a todos mis compañeros panelistas. Les agradezco mucho la invitación. Estos temas son apasionantes, desde luego, y bueno, nos plantean muchos retos y nos plantean muchos cuestionamientos que quiero empezar por aquí, y es que son cuestionamientos y son preguntas y son retos y son inquietudes que no son nuevas, no son nuevas. Yo celebro desde luego que los legisladores, como el honorable representante que nos está acompañando hoy, yo celebro que los legisladores tengan un interés muy claro en regular esto, en proponer nuevas alternativas de control, de autoridad, precisamente para evitar ciertas distorsiones en las relaciones laborales o para evitar excesos en las relaciones laborales. Eso lo celebro. Sobre lo que quiero poner el énfasis para empezar es que esto no es nada nuevo, porque esto es tan viejo como el derecho del trabajo. Entendido también que el derecho del trabajo es una especialidad relativamente reciente, es una especialidad moderna dentro del campo del derecho. Moderna me refiero a esa reciente, porque teóricamente tendríamos que decir que es incluso posmoderna, pero bueno. ¿Por qué hablo de que esto no es nada nuevo? Esto es un nuevo requerimiento de un viejo amigo, porque es que estamos hablando, cuando hablamos de los controles a la jornada, cuando estamos del derecho a la desconexión, cuando estamos hablando del derecho a la desconexión, cuando estamos hablando del derecho a la gente a tener una vida distinta, una vida personal distinta de la vida laboral, cuando estamos hablando de tener un equilibrio entre la vida profesional y la vida personal, lo que en otras latitudes, especialmente en Europa, llaman la conciliación, que es la conciliación de la vida profesional con la vida laboral. Realmente estamos hablando de algo, insisto, tan viejo como el derecho del trabajo en sus inicios, porque estamos hablando de algo básico, y es el derecho de la gente a descansar, el derecho a no trabajar tanto, punto. Y eso no es nada diferente a lo que los trabajadores industriales de la segunda mitad del siglo XIX estaban pidiendo a gritos en el marco de esa revolución industrial que conocemos como la primera gran revolución industrial de la segunda mitad del siglo XIX. En esa época, los trabajadores querían no trabajar tanto, querían descansar, querían tener una vida con sus familias, querían dormir, querían descansar, querían tener suficiente tiempo para compartir con ellos mismos, con sus familias, para comer, para dormir, para descansar, para recuperar fuerzas. Luego estamos hablando de lo mismo, pero versión 2.0, versión siglo XXI. Entonces, lo importante y a lo que quiero apuntar es que esta es una discusión que es del núcleo del derecho del trabajo. Esta discusión es del núcleo de las relaciones laborales. Se dieron hace 150 años y las estamos reeditando hoy. No en vano, una de las primeras grandes legislaciones o regulaciones internacionales a propósito de la creación de la Organización Internacional del Trabajo en 1919, con el Tratado de Versalles, ahí se incluyó la necesidad de regular el máximo de la jornada legal, los descansos remunerados obligatorios, semanales, las vacaciones, la protección a los trabajadores frente a los excesos de la jornada. Entonces, esto no es nada nuevo. Lo que pasa es que estamos en el siglo XXI
donde las relaciones laborales se transforman, necesariamente se transforman, para exigirnos un control diferente. Entonces, por eso insisto, es una vieja discusión actualizada, es una vieja discusión 2.0. Y eso es tremendamente importante, pues porque en 150 años pasamos de unas relaciones laborales industriales muy básicas, por así decirlo, a una sociedad hiperconectada, a una sociedad hiperdiversa, a una sociedad tremendamente tecnificada como la que estamos hoy. Y sin embargo, nuestra legislación laboral se quedó anclada a modelos del siglo XX que fueron producto de conflictos sociales del siglo XIX y XX también, desde luego, pero que nos llevan a pensar que nuestra legislación laboral pues no está acorde con lo que hoy necesitamos regular frente a las relaciones de trabajo. Y ahí no solo entra el derecho a la desconexión laboral, sino que entra también, desde luego, la regulación y la protección del trabajo humano a través de las plataformas digitales, por ejemplo, que eso es otra gran discusión. Entonces, hoy estamos viviendo exactamente lo mismo que vivíamos hace 150 o 130 años en lo relacionado con el derecho a descansar, el derecho a tener una vida por fuera de la vida del trabajo. Obviamente nosotros todos entendemos que la dimensión el trabajo es una dimensión humana, no solo es un derecho constitucional, no solo es un deber, desde luego, etcétera, es una dimensión humana. Es la forma como nosotros nos integramos en una sociedad de mercado. Es la forma como nosotros nos integramos en una sociedad donde a través de nuestra capacidad física o intelectual intercambiamos bienes y servicios a través del dinero, a través del trueque, a través de muchas formas. Nos integramos socialmente, no solo en la economía, sino a través de espacios culturales, espacios académicos, espacios laborales, etc. O sea, el trabajo es transversal al ser humano. Pero eso supone que nosotros no podamos o no podemos permitir que detrás de la regulación del trabajo exista un abuso que es lo que se ha querido evitar desde que el derecho del trabajo existe. Entonces, quiero plantear esta discusión que me parece que es muy importante. La pregunta es, ¿cómo lo controlamos? Nosotros hoy en día estamos bajo un esquema de una sociedad, insisto, hiperglobalizada, hiperconectada. Estamos en una sociedad del cansancio. Eso lo dijo Byung-Chul Han, este filósofo coreano, donde dice, estamos en una sociedad del hiperrendimiento, donde la libertad que hemos alcanzado en los últimos 200 años en términos liberales, digamos, en términos filosóficos, nos han llevado a explotarnos a nosotros mismos al punto en que caemos en un punto muerto de, valga la redundancia, de sobreexplotación propia y de cansancio. Eso es lo que define nuestras sociedades actuales. Entonces, la forma como nosotros podemos conciliar la manera como nos integramos hoy en día en la dimensión del trabajo con la sociedad, a través de qué mecanismos que nos garanticen, además, dignidad humana, además, trabajo decente. Yo celebro estas nuevas alternativas, estas nuevas formas de regulación, y creo que a lo que tenemos que apuntar es a reconocer que tenemos que reflejar a través de la legislación y los medios institucionales las nuevas relaciones laborales que estamos viviendo hoy en día. Gracias. Listo, muchísimas gracias, Carlos. Entonces, esto es como también el abrebocas que me da paso para hablar sobre otros temas que ya nos había mencionado Pilar, y es el tema de ese monitoreo por parte de los empleadores a sus trabajadores, esa visión también desde empresa, ¿no? ¿Cómo vemos desde la empresa este tema del trabajo remoto, las rendiciones? ¿Será que somos más eficientes, menos eficientes? Lo que decía Carlos, de la sociedad del cansancio. Entonces, con esto le doy paso a nuestra última panelista, que es, ella es Heidi Balanta, y en mi presentación quedó mal. Mil disculpas, Heidi, espero que me disculpes, aquí estamos en confianza. Mil disculpas, aquí me quedó
una cosa mal, pero te doy paso para que nos cuentes un poquitito más y al final de Heidi, entonces vamos a hacer la discusión también con las preguntas y los invito a todos los que nos están viendo en estos momentos a que nos hagan las preguntas por el chat, que nos van a dar insumos también para la discusión que viene a continuación después de la presentación de Heidi. Dale, Heidi. Gracias, Lorena. Bueno, un saludo a todos. Mil gracias por la invitación. Bueno, yo creo que pues, me tocó de última, posiblemente tocar algunos puntos que ya han abordado. Bueno, Colombia tiene una ley de teletrabajo que es del 2008. Colombia fue uno de los primeros países en América Latina en regular el teletrabajo y recordemos que ya han pasado 12 años. Por supuesto, ya a hoy hay muchas cosas que han cambiado y más con la pandemia que ha generado esta aceleración. Eso por un lado. El teletrabajo, nuestra ley está inspirada en el marco europeo de teletrabajo, donde traen 3 principios básicos, que es la reversibilidad, la igualdad de trato y la voluntariedad. Claramente, si lo miramos, esta ley a ojos de hoy en día, por supuesto, tiene que modificarse. Esta ley estableció en uno de sus artículos, por allí estableció que el trabajo en casa será digamos, que se realizará de manera esporádica el trabajo en casa, pero pues no va a ser teletrabajo. En ese sentido, yo sí creo que lo que está pasando hoy en día es una precarización del trabajo, nombrarlo trabajo en casa. Entiendo que el gobierno lo que hizo fue mandar un salvavidas a las empresas porque no estaban preparadas por la pandemia y en ese sentido yo lo veo desde esa perspectiva válido, pero no se puede institucionalizar porque prácticamente el empleado es el que, aquí lo que está pasando es que se le trasladaron gastos de funcionamiento de la empresa al empleado y esto no puede suceder. Entonces, en el teletrabajo no sucede así. El teletrabajo está formalizado, el teletrabajo tiene unas condiciones para que esto opere. Y desde esa perspectiva, la desconexión laboral, por supuesto, o desconexión digital, como se conoce también en otras partes, pues es muy pertinente. Y pues miramos antecedentes, obviamente pues Francia fue el que legisló por primera vez esto, después Italia, España, en América Latina, Chile, y podemos decir que desde una perspectiva colombiana, y comparto un poco lo que decían mis anteriores colegas, relativamente pues de una otra manera, aquí en Colombia el tema de desconexión o el concepto, la problemática que encierra la necesidad de reconocer el derecho a la desconexión laboral no existe a raíz de la pandemia, es un tema viejo, es un tema que desde diferentes estudios han demostrado que nosotros normalmente trabajamos más de 2 horas una vez finalizada la jornada laboral, en la medida en que seguimos conectados, mandamos correos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más allá, pues obviamente la pandemia ha ocasionado, ha generado que estemos dependientes de la tecnología todo el tiempo. Aquí un tema y es el teletrabajo. La promesa del teletrabajo es conciliación vida laboral, vida familiar, y lo que está sucediendo es que en teoría lo que promueve el teletrabajo es que yo no realice mis actividades ya no por horas, sino por objetivos. Y como ya cumplí esos objetivos, pues no tiene sentido que yo con el tiempo que me queda libre siga trabajando. Precisamente es esa conciliación, es mejorar mi bienestar laboral, etcétera, o personal más bien. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Obviamente la tecnología nos genera mayor productividad, pero lo que estamos generando es que en teoría pues estemos trabajando más. Y un concepto muy clave aquí es que hay un problema y es que, o es lo que se percibe desde la empresa, y es que las empresas a veces creen que el trabajador pierde su derecho a la intimidad o la privacidad. La Corte Constitucional ha dejado muy claro los 4 ámbitos o esferas de la intimidad, y también hay una intimidad social, y esa intimidad social o gremial también está en el contexto laboral. Es muy fácil, si estamos en una oficina, identificar si no estamos siendo vigilados o monitoreados, pero si estamos en un computador, posiblemente no, y como muy bien lo señalaba Pilar, en Colombia, y nos ha tocado, hemos visto, hay muchas empresas, hay empresas que tienen implementado software, y no le llaman, pues, le llaman software de productividad, es el nombre que le tienen, para hacerle seguimiento. Y lo que nosotros hemos identificado es que hay 3 tipos de software sobre eso. Hay unos que no son tan invasivos, que simplemente lo que hacen es medir productividad, pero a nivel grupal, a nivel de procesos, áreas, y sacan resultados. De hecho, ese es el ideal, sáquenme resultados como equipo, donde tenemos que fortalecer, cuáles son las debilidades, en temas de rendimiento de equipo, pero no individual. Y hay otro tipo de software que es el que realmente yo he visto en el mercado y que son las empresas lo están adoptando hoy en día,
que es un poco lo que mencionaba Pilar. Entonces vemos que lo que hacen es adquirir una licencia, le instalan en el computador a los trabajadores en muchas ocasiones ni siquiera saben, muchas ocasiones, y aquí viola el principio de transparencia porque el trabajador debe saber que está siendo vigilado, y entonces tienen en cuenta, hacen captura de pantallas cada 5 minutos o cada 20 minutos, calculan el tiempo donde la persona da clic. Por ejemplo, tienen grabado las pestañas, es un poco más respetuoso, entre comillas, está en un intermedio, miran las pestañas que la persona tiene abiertas, pero no el contenido. Miran, digamos, como les decía, el tecleo, pues eso tiene un nombre, cuánto por medio, por hora, cuánto está tecleando, que tiene abierto. Y hay uno más invasivo que también conozco empresas colombianas que tienen esto, en especial empresas multinacionales que vienen por software heredados de otros países, en especial de Estados Unidos, donde es una invasión total, donde el trabajador todo el tiempo puede ser monitoreado por su supervisor, en especial en servicio al cliente se ve este panorama, y si está perdiendo quiero ver, no sé, quiero ver Pedro Pérez qué es lo que está haciendo, voy y miro, en este momento está chateando, está hablando, es full time, es todo el tiempo donde yo puedo acceder y ver qué es lo que está haciendo esa persona. Bien, y para esas empresas en muchas ocasiones consideran esto legal. Bien, entonces fíjense ¿qué es lo que está sucediendo? Está aquí sucediendo un tema muy gravísimo que está desdibujando el aspecto entre lo laboral y lo privado, y esto hay que trabajarle muy fuerte. Yo un poco dentro de lo que considero donde se debe trabajar importante, y Europa ya lo está haciendo, hay muchas sus agencias de protección de datos, es generación de guías, de protocolos, de lineamientos para la protección de la privacidad al trabajador, pues en esquemas de teletrabajo, porque muchas soluciones, si lo miramos desde nuestra ley, uno dice, bueno, la solución es que la persona sepa que está siendo monitoreada. Por supuesto, se le debe informar y pues que tenga consentimiento, pero estamos en digamos, una relación de desigual. O sea, obviamente yo como trabajador no voy a perder mi trabajo y voy a tener que firmar el consentimiento para que usted me grabe, y desde allí no puede ser esa perspectiva. Entonces, esos son como bueno, y por último, temas de seguridad de la información, dos temas muy claves, el tema de Google Drive, perdón, pues por colocar aquí nombre de tecnologías, o Office 365, que es lo que están utilizando ahorita las empresas. ¿Qué es lo que he visto en tema de seguridad de la información? Pues que muchas empresas se están utilizando estas herramientas que por supuesto son valiosas y muchos lo utilizamos, pero muchas veces detrás de eso no hay alfabetización digital. Entonces quedan las carpetas indexadas a Google, queda controles de acceso abierto y cualquiera puede compartir la información. He visto formularios donde uno diligencia encuesta y cuando le da a enviar aparecen los resultados de todos, o en el peor de los casos estamos, bueno, eso por un lado, estoy hablando desde el concepto de la empresa, y el otro es el concepto del uso del WhatsApp. El WhatsApp básicamente para una empresa es peligrosísimo, o sea, es un tema de seguridad de la información al final se va a quedar con el empleado, se va y se va la información. Entonces también trabajar en eso es, dele también al empleado herramientas que también protejan la información de su empresa. Entonces digamos que son como los apuntes que quería manifestar. Muchísimas gracias, Heidi, por esas acotaciones en relación a estos temas tan importantes. Entonces ya quiero dar paso entonces ahora sí, digamos, a las preguntas que teníamos como orientadoras en el panel. Y una de ellas en realidad atiende también a algo que nos está preguntando Luis Felipe Gómez en el chat. Y esta pregunta para quien la quiera responder de los panelistas, y es, le gustaría conocer su opinión respecto de la opción de sancionar a las empresas que envíen correos electrónicos en horarios no laborales, y o fines de semana. Y que pues vale la pena resaltar que esta regulación ya está en otros países. Yo creo que de este panel, creo que todos hemos contestado correos después de las 5 de la tarde. En realidad es cuando más trabajamos, yo creería. Entonces quiero conocer su opinión. Carlos y luego Rodrigo. Rápidamente, yo creo que esto hay que medirlo desde una perspectiva de reto y oportunidad y no como una materia sancionatoria. Yo creo que un régimen sancionatorio realmente no nos resuelve el problema, ni para los trabajadores ni para los empleadores. Y segundo, además, el derecho a la desconexión, y me encantaría escuchar al representante sobre esto que ha
trabajado estos temas desde el Congreso, el derecho a la desconexión al final tiene básicamente tres componentes sustantivos. Y uno es el deber, un deber que está en cabeza de los empleadores, que es el deber de abstenerse. Y ahí va la respuesta al participante. El deber de abstenerse es ¿qué? El deber de no enviar información, de no exigir información y de no requerir trabajos por fuera de los horarios coordinados. Pero también tiene otros dos componentes que son el derecho a abstenerse, perdón, el derecho a no atender y la obligación de redistribuir el trabajo. Entonces, ante el deber de abstenerse que recae en los empleadores, estaría el derecho a no atender de los trabajadores. Cosa que si, por ejemplo, a usted le llega un correo a las 11 de la noche porque su jefe está trabajando a las 11 de la noche y a esa hora es más productivo y eso es problema de él, pues usted no va a estar obligado a atender a las 11 de la noche el correo, lo atenderá al otro día. Lo que pasa es que no se podría sancionar que ese otro que sí quiere trabajar de noche pueda estar haciéndolo, porque puede ser más productivo, porque puede ser a esa hora donde ya durmió al hijo o ya está su familia durmiendo y él puede estar trabajando. Entonces no podría sancionarse realmente o no sería esa la solución. Y el último componente sería una obligación de redistribuir el trabajo, que eso sí está en cabeza de los empleadores, de decir quiénes están desconectados, quiénes están conectados, legítimamente conectados, y cómo se redistribuye el trabajo entre unos y otros en función de lo que pueden estar haciendo. Listo. Creo que querías decir algo, Rodrigo. Sí, Lorena. No, pues precisamente nosotros en el proyecto apuntamos más lo que refiere al derecho que tendría el trabajador. Bien lo decía el doctor Carlos, esto tiene varios componentes, por supuesto, el deber de los empleadores a evitar enviar tareas fuera de la jornada laboral de sus trabajadores, garantizando sus tiempos de descanso y de desarrollo personal y familiar. Pero con lo que queremos concretamente con este proyecto es precisamente que a los trabajadores en todas sus modalidades se les garantice el derecho efectivo a desconectarse en horarios no laborales, con el objetivo pues precisamente de que puedan disfrutar a plenitud estos espacios. Pero frente a algún tipo de sanciones, pues recordemos que la ley 1010 del 2006 ya habla de lo que refiere a acoso laboral. Y nosotros precisamente dentro del articulado incluimos un aspecto fundamental, y es que la inobservancia del derecho a la desconexión laboral pues podrá constituir una conducta de acoso laboral en los términos y de conformidad a lo ya establecido en la ley 1010, que fue la que normó todo lo que refiere a acoso laboral. Entonces, en ese sentido, nosotros buscamos es que tenga ese trabajador el derecho efectivo a tomar la decisión de no realizar las labores impuestas fuera de su jornada laboral, o, como bien lo mencionaba el doctor Carlos, redistribuya sus labores en los horarios netamente laborales. Y si llegase a aceptar realizar estos trabajos fuera de su jornada laboral, pues que tenga el derecho al pago de horas extras o al pago del trabajo suplementario de acuerdo con la normatividad laboral vigente en nuestro país. Muchas gracias, Rodrigo. Pilar o Heidi, ¿tienen algo que agregar? O mejor, pasamos, porque este tema es bastante álgido en relación, bueno, respondemos o no respondemos, digamos como qué beneficios traería, digamos, si yo no respondo, me pueden despedir y se considerará una justa causa o no. Pilar. Yo creo que yo concuerdo con lo que está diciendo Carlos, y es que efectivamente sancionar, o sea, generar sanciones sobre esto, termina siendo contraproducente porque nos vamos por el lado de la penalización y nos vamos por el lado de estar no generando una cultura alrededor de cómo es trabajar desde casa, cómo es la flexibilización. Heidi ya lo mencionaba y creo que también en algún momento de la idea es trabajar por objetivos, no por tiempo. Que eso es realmente como parte de esta promesa del teletrabajo. Entonces no es que yo tenga que estar frente al computador de 8 de la mañana a 5 de la tarde y a las 5 de la tarde me desconecto, sino que yo tengo que estar en el computador al frente de este trabajo que me exige 3 horas o 4 o 5 o 6
las que sean, dentro del marco razonable, pero que al final de cuentas yo puedo decidir en qué momento lo hago. O sea, que si yo no soy productiva en la mañana, todos los que me conocen saben que yo soy un desastre en la mañana, mi cerebro está dormido, pero soy muy productiva en la noche, pues lo puedo hacer. Puedo contestar correos a las 11 de la noche, como decía Carlos, pero no puedo esperar que todas las demás personas vivan en ese mismo horario. Ahora, también tenemos todo un lío con personas que están trabajando para multinacionales donde hay diferentes usos horarios. Y es natural que alguien que está en Europa te mande correos a las 2 de la mañana porque allá son las 8, las 9, está empezando el día y pues te van a mandar los correos del comienzo del día. Ahora, nadie debe esperar que yo responda a esa hora. Y eso es lo que necesitamos empezar a hablarnos mucho más tranquilamente. O sea, nosotros en Carisma tenemos unas prácticas laborales que tratan de ser consecuentes con esto y podemos recibir correos a las 4 de la mañana, pero nadie espera que nosotros respondamos un correo a las 4 de la mañana, jamás. Y todos tenemos organizados nuestros horarios de forma tal que las plataformas que utilicemos tienen sus tiempos de descanso súper establecidos. A mí no me llega una notificación entre las, qué sé yo, 7 de la noche y 9 de la mañana. Y todo el mundo sabe que a esa hora no me van a conseguir para cosas de trabajo, a menos de que sea algo súper urgente, no lo voy a contestar y yo decido. Pero creo que sí necesitamos generar cultura alrededor de esto en nuestras organizaciones, en nuestros lugares de trabajo, discutirlo tranquilamente, llegar también a acuerdos que sean responsables y razonables y dentro del marco legal, pero hay que construir hay que hacer esos diálogos, hay que construir esa cultura, porque si no, nunca vamos a lograr superar la idea de me siento a las 8 y me levanto a las 5, que creo que es parte realmente de lo que sí podríamos cambiar y que tendría sentido. Claro, y son esas nuevas dinámicas en temas laborales y en temas de trabajo que hacen que uno tenga que cambiar también estas dinámicas de cómo se realiza el trabajo y cómo atienden mis jefes, digamos, a mi trabajo. Y era lo que mencionaba Heidi de la alfabetización digital, porque es que de nada nos sirve tener el internet, tener el computador, si no alfabetizamos, no solamente nosotros mismos, para todos nosotros fue un gran choque tener que, por ejemplo, en mi caso, dictar clases online, porque nunca había dictado un curso virtual como 100% virtual. Y eso marca la diferencia. Y ahí es donde yo les quiero hacer una pregunta y es, ¿ustedes consideran de verdad que la nueva regulación o si este proyecto lo incluye temas de que el empleador, porque esto va para largo, hay empresas que están hablando de que tenemos que seguir con teletrabajo, con trabajo remoto, trabajo en casa, hasta el 2022. ¿Esto querría implicar entonces que el trabajador tendría que asumir estos costos o ustedes ven en una próxima, digamos, un tiempo más corto, que sea ese empleador el que tenga que asumir el costo, por ejemplo, de un subsidio de internet, como muchas empresas lo están haciendo, e incluso un subsidio en luz y otros servicios públicos? ¿Qué opinan? Yo quiero reiterar algo. En Colombia eso ya está regulado. Lo que pasa es que como nos cogió esto fuera de base, pues las empresas están optando es por trabajo en casa, y en trabajo en casa, como no dice nada, pues es buenísimo porque yo a usted no le respondo por nada. Básicamente es eso. De hecho, en el teletrabajo, la empresa está en la obligación de visitar el domicilio del trabajador para verificar que cumpla con las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. En el trabajo en casa no. Lo que dice la circular, creo que lo decía el representante ahora, la circular es del Ministerio del Trabajo, dice, usted debe garantizar, pero hasta allí, no te dice nada más, y eso me parece un poco peligroso. A mí, pues me encanta el trabajo en casa, me encanta el tema del teletrabajo, pero creo que, y todo esto es permitido siempre y cuando se encuentre entre los límites donde no estemos abusando del trabajador, y el trabajador pues muchas veces calle precisamente porque necesita el trabajo. En Alemania ya se está discutiendo, por ejemplo, una devolución de impuestos a los trabajadores precisamente por los gastos que ha generado en temas de teletrabajo en época de pandemia. Entonces yo creo que aquí sí hay que equilibrar ese tema, porque claramente el teletrabajo de por sí tiene unos beneficios importantísimos. No en vano Bancolombia tiene 1.400 teletrabajadores antes de la pandemia. Algo les funcionaba muy bien. Entonces, es eso, no, pues no venga, a ambos nos beneficia, pero pues seamos muy, muy respetuosos de eso, y un poco es eso. Si se va a quedar trabajo en casa, en algún momento
ya sea, no sé, en algún momento tiene que equilibrarse con temas de teletrabajo y cumplir las mismas garantías, porque no tiene sentido, y vuelvo y reitero, para mí el trabajo en casa está precarizando un tema laboral allí. Lorena. Listo. Dale, Rodrigo. No, coincido completamente con Heidi. Aquí, y precisamente lo hemos manifestado desde el Congreso de la República, el Gobierno Nacional, que el trabajo en casa no puede convertirse en la regla general. Nosotros avanzamos, bien lo mencionaban los panelistas, en una legislación, en la 1221 del 2008, en reglamentar todo lo que refiere al teletrabajo. Y todas estas obligaciones ya están incluidas. Sin embargo, lo que sí se ha quedado en deuda es precisamente en todos los decretos reglamentarios y en el COMPES que exigía esa ley misma para establecer toda la reglamentación del desarrollo del trabajo, tanto por parte de los empleadores como de los trabajadores. Y en ese sentido, yo creo que ya existe una ley, además venimos avanzando en la ley de trabajo remoto presentada por Deluque y también en el proyecto que ha radicado el Gobierno Nacional para establecer todas las obligaciones tanto de empleadores como de empleados en estos escenarios de trabajo virtual, trabajo remoto o teletrabajo. Y a eso debemos apuntar, donde queden claramente establecidas cuáles son las obligaciones de cada una de las partes, eliminando esa posibilidad que hoy abre, y bien lo mencionaba Heidi, el trabajo en casa que se fue creado a través de una resolución, entiendo y lo celebro, para dar una garantía a las empresas en este escenario de pandemia que nadie se esperaba, pero que por supuesto no podemos avalar que siga de un carácter permanente y general en detrimento de las garantías laborales. Y un aspecto de lo que mencionaban anteriormente, y es que precisamente el articulado incluye que los empleadores no podrán, a la hora de que el trabajador decida no realizar la tarea fuera del horario laboral, no podrán tomar acciones ni memorandos ni despidos en ningún momento, o si no, el miedo de los trabajadores por perder su oportunidad de trabajo, pues haría ineficaz este proyecto y haría ineficaz el desarrollo propio de este derecho. Entonces, no se permite que se tome ninguna actuación en contra del empleador del empleado que tome la decisión de no realizar la tarea, pero además se deja tajantemente explícito que no podrá incluirse ninguna cláusula que vaya en contra del desarrollo explícito del derecho a la desconexión laboral. Entonces esto blindaría, pero además este proyecto también incluye una política de desconexión laboral que permitiría adecuar a esos, por ejemplo, trabajadores que trabajan con multinacionales o a esas particularidades que tiene cada una de las empresas para adecuar en un acuerdo entre trabajadores y empleadores una política de desconexión laboral que garantice estos espacios de descanso y desarrollo personal. Listo, y ya para ir finalizando, pues hay varios apuntes dentro del chat que nos hablan de que pues es responder dentro del horario laboral, pero claramente estas dinámicas laborales también han marcado una gran diferencia entre el trabajo doméstico, el trabajo de las mujeres, y eso se han visto en las cifras del DANE, en que las personas que más han sufrido con este tema de la pandemia, en temas de despidos, han sido las mujeres. Entonces, no sin antes, pues hacer esta última acotación ya en los 5 últimos minutos que nos quedan. No sé si alguno de los panelistas, Pilar o Carlos, quiere aportar unas últimas reflexiones. Pilar. Yo quisiera agregar algo, y es que efectivamente o sea, estoy de acuerdo con que nosotros teníamos una regulación de teletrabajo desde 2008, me corrige Heidi si no. 2008. Y que es una regulación que ya está vieja comparada con las prácticas de lo que hay ahora. Y que evidentemente es sobre teletrabajo, no sobre trabajo en casa, no sobre trabajo virtual. Nos pasa lo mismo que con educación, que fue un tema que no logramos tocar, pero es exactamente lo mismo. O sea, una cosa es tener educación virtual de verdad y otra cosa es tener educación asistida con herramientas tecnológicas, y son cosas diferentes. Creo que necesitamos empezar a tener muchas más garantías, porque si no las vamos a tener problemas en el siguiente año, que muy probablemente, siguiendo lo que decía María Lorena, lo vamos a tener todavía con condiciones cercanas a las que tenemos ahora, de estar en la casa, de tener confinamientos, de no poder estar en los puestos de trabajo, en las oficinas, pero también tenemos otro montón de regularizaciones de cosas que están pasando en el mundo digital. O sea, no hemos hablado, por ejemplo, sobre los modelos
casi que de explotación que tiene Rappi, por ejemplo, o que tienen cualquiera de estas plataformas donde las personas ni siquiera se consideran trabajadoras, sino que son, no sé, tienen otro tipo de dinámica de ni siquiera contratos, ni siquiera garantías, y eso es algo que también necesitamos empezar a pensar en estas lógicas de cómo es el trabajo en esta vinculación de pandemia. Ahora, no es menor, pero cuando decíamos en teletrabajo debe haber una visita a las casas de las personas para ver las condiciones de su trabajo y para adecuar su puesto de trabajo y demás, no es menor hablar, por ejemplo, de las necesidades de pensar también en la salud eh, mental de los trabajadores y de trabajadoras. Y ahí entra mucho la pregunta que estaban haciendo desde Colnodo sobre lo que pasa con las mujeres. Y es que tenemos unas diferencias de género en la forma como estamos abarcando el trabajo, las cargas y la demanda de tiempos que hace que necesitemos esos otros espacios. Y acá otra vez vuelvo como a las prácticas que terminamos desarrollando nosotros internamente dentro de nuestra organización. Era, pues necesitamos espacios para dialogar cómo vamos internamente, cómo estamos manejando los tiempos en la casa, si necesitamos más tiempo, si necesitamos más tiempo a la hora del almuerzo, si necesitamos tiempos más largos en las mañanas o en las noches, tener otro tipo de actividades facilitadas por la empresa, en este caso por la fundación, y nosotros tenemos yoga y hacemos yoga virtualmente y es una parte también de mantener nuestra cercanía, o tenemos reuniones virtuales de socialización con pizza y con cerveza o lo que sea, porque también tenemos una dimensión social que necesitamos mantener. Y creo que eso no es menor y hace parte de esta discusión y no la estamos teniendo. Y no necesariamente es una discusión que pasa solo por la ley, aunque sería importante, sino también de la responsabilidad de los empresarios, de la responsabilidad de los mismos trabajadores frente a su cuidado. Y es algo que está abierto a discusión. Gracias, Pilar. No sé si, Carlos, un minuto, porque ya me están diciendo ahí que tengo que apurarle para las palabras de cierre. Gracias. Sí, a ver, encuentro algo en lo que no estoy de acuerdo con mis compañeros y compañeras panelistas, y es que yo, por el contrario, creo que esto sí debería ser la regla general, o al menos la regla general debería ser la opción de que exista un trabajo en casa o un teletrabajo o trabajo remoto, entendiendo las diferencias que hay entre las submodalidades de un trabajo digital, al final, un trabajo digital. Pero yo creo que debemos avanzar a que la regla general sea que no estemos atados a sitios físicos de trabajo. Tenemos, al menos no en los escenarios donde prima un trabajo intelectual, por ejemplo. Pero yo estoy en desacuerdo en esa parte, tal vez porque yo creo que hacia donde debemos avanzar es precisamente hacia una digitalización plena, masificar la digitalización y transformar la forma como vemos las relaciones laborales a través del mundo digital. Es ahí donde tenemos que poner el foco y cómo regulamos las relaciones laborales para proteger a la gente que se va a desempeñar en esos escenarios. Desde luego, avanzar hacia ese sentido no tiene que significar precarización laboral, desde luego no puede significar precarización y no puede significar desprotección. Pero me quedo con esas reflexiones y les agradezco mucho a todos porque realmente fue muy interesante. Hablamos. Gracias. Muchísimas gracias a Heidi, a Pilar, a Carlos y a Rodrigo por acompañarnos en el día de hoy. Muchas gracias al Foro de Gobernanza de Internet. Los invito a que revisen la página web. Se están, digamos, cocinando varias cosas entre todos los que colaboramos dentro del foro. Muchas gracias por darnos la oportunidad al HECTI y a la universidad de ser parte de este foro. Y pues nada, cierro el panel dándole las gracias a todos mis panelistas y dándole paso a las palabras de cierre de Isabel Cristina de Ávila Benítez, de la Gobernanza de Internet y Dominio.co, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Muchas gracias y feliz tarde. Bueno, buenas tardes a todos. Un saludo muy especial para todos
y cada uno de mis colegas, mis compañeros, mis aliados de la Mesa Colombiana de Gobernanza de Internet. Un saludo muy especial para todos los organizadores de este evento tan importante y tan oportuno en estos momentos en donde el Internet y las nuevas tecnologías son el soporte para la movilidad, son el soporte para el crecimiento, son el soporte para el avance, no solamente de la sociedad, sino también de todos y cada uno de las compañías y empresas y organizaciones que componen el sistema económico y además para todos los actores que componen el ecosistema de gobernanza de Colombia y el ecosistema digital de nuestro país. Muchísimas gracias también a todos los participantes de este evento, de todos estos días que nos han acompañado durante todas y cada una de estas intervenciones tan interesantes que han pasado desde cómo las tecnologías de información y comunicaciones son el motor de reactivación de esta crisis generada por el COVID-19. Hablamos de seguridad de la información, hablamos también de un tema muy importante que acabamos de discutir en el panel inmediatamente anterior, regulación, teletrabajo, el uso de las tecnologías para superar todos y cada uno de los contratiempos que hemos tenido no solo como sociedad, sino también individualmente considerados durante todo este tiempo de pandemia. Todos sabemos que el Internet es esa herramienta, ese motor que nos ha permitido estar absolutamente cerca de nuestras empresas, cerca de nuestro trabajo, cerca de nuestro recurso humano, de nuestras familias, de la cultura. El Internet es como ese paradigma que de la convergencia tecnológica y de la globalización de la información y las comunicaciones. Es esa red, esa tecnología que nos ha permitido superar estas adversidades propias de esta pandemia en todos los sectores y en todas las industrias. Colombia, a través del Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones y a través de todos los aliados que nos han acompañado para generar mayores beneficios y un mayor impacto a través de las tecnologías a cada uno de los ciudadanos, hemos procurado generar, primero que todo, un ambiente favorable en materia de ordenamiento jurídico, un ambiente que permitiera poder generar tanto para las organizaciones económicas, para las microempresas, para los emprendedores, como para la sociedad, lo que se requiere para ser resiliente, para reactivarnos, para volver a comenzar y para avanzar. En esa medida, desde la expedición del Plan Nacional de Desarrollo, que es uno de los instrumentos que genera unos lineamientos transversales en materia de transformación digital en todas las instituciones, se ha ido generando, se ha ido estructurando medidas jurídicas que nos han permitido llegar a lo que estamos hoy. ¿Y qué tenemos hoy? Un COMPES de transformación digital, un COMPES de seguridad de la información, tenemos una ley de emprendimiento, un COMPES de emprendimiento, un COMPES de comercio electrónico, la misma expedición de la ley TIC ha permitido que hoy día tengamos muchas medidas para ofrecerles a la ciudadanía y a las organizaciones para poder superar rápidamente esta crisis. Obviamente, por instrucciones de la ministra Karen Abudinen, el tema de gobernanza de Internet y dominio.co ha sido uno de los proyectos más importantes en el segundo semestre de este año y con el cual tenemos unas apuestas relevantes que de la mano de todos los aliados, de todos los miembros del ecosistema digital y por supuesto de la mano de la Mesa Colombiana de Gobernanza de Internet, vamos a procurar que más compañías, más empresas, más emprendedores y más ciudadanos generen mayor competitividad, productividad,
crezcan y se consoliden. En la medida en que más MIPYMES, en la medida en que más organizaciones económicas tengan unos mejores rendimientos, tenemos un crecimiento local importante, podemos colaborar y generar un avance en temas de empleabilidad, una mejor calidad de vida para los colombianos y, por supuesto, nos estamos acercando a los temas del futuro, en la medida en que tengamos muchos más ciudadanos apropiados y formados con las nuevas habilidades y las nuevas competencias en materia de tecnologías de información y comunicaciones, vamos a tener un país con una mejor estructura, vamos a tener unas organizaciones con estructuras fuertes, pero a la vez flexibles, que puedan ir adaptándose a los cambios que generan no solamente el mercado, sino al advenimiento de cualquier tipo de crisis, por ejemplo, la que estamos viviendo en este momento, y vamos a ser capaces rápidamente de ser mucho más resilientes y poder reactivarnos de tal forma que esas crisis podamos pasarlas de una mejor manera. Todo con tecnología. La transformación digital, la apropiación, el uso y la promoción de las nuevas tecnologías es lo que nos va a generar un mejor futuro y una mejor calidad de vida para todos los colombianos. La apuesta que tenemos en materia de conectividad, la apuesta que tenemos en materia de gobernanza de Internet, los estudios y los análisis que de la mano de todas las universidades y de todas las entidades internacionales estamos desarrollando en pro de una mejor participación dentro de la red, es lo que nos va a generar a futuro y a un futuro no lejano, un futuro próximo, les repito nuevamente, mejores apuestas para las empresas y una mejor apuesta para Colombia y para toda la sociedad. Quiero nuevamente agradecerles a todos los participantes, a todos nuestros panelistas y a toda la mesa colombiana de gobernanza de Internet. Este evento, que lo repito, ha sido de la mayor pertinencia, teniendo en cuenta lo importante, las discusiones importantes a nivel internacional que se están dando alrededor de la gobernanza de Internet. Yo siempre cierro con unas palabras o con una frase que me parece muy interesante, una frase que yo creo que resume la importancia de las tecnologías, pero además que resalta lo fundamental de las tecnologías, que no son propiamente la digitalización de los procesos o la implementación de las mismas. Es una frase muy bonita que además quiero que nos quede a todos sonando, porque aquí estamos para trabajar por los consumidores, por la sociedad, por los seres humanos. Y las tecnologías no son lo importante son los seres humanos. Y si le damos en las manos las herramientas necesarias para crear e innovar, harán cosas absolutamente maravillosas. Es una frase de Steve Jobs que quiero regalarles en este cierre, y nuevamente agradecerles a todos y cada uno por acompañarnos durante estos días en estas discusiones tan relevantes para el presente y para el futuro. Muchísimas gracias a todos. Antes de que se vayan, queremos invitar a Julián Casasbuenas para que nos dé unos daticos ya finales de este Foro de Gobernanza de Internet Colombia 2020. Julián. Muchísimas gracias por el espacio. Yo quiero compartir con ustedes algunas de las estadísticas que logramos recopilar de estos 4 días de foro. Tuvimos un registro de 158 personas, un acceso promedio en nuestra plataforma de Zoom y de YouTube de 80 personas por día. De panelistas podemos rescatar que tuvimos el doble de panelistas mujeres este año que hombres, 16 contra 8 hombres, cosa que es muy relevante para las estadísticas del Foro de Gobernanza, en donde siempre hemos promovido desde diversas fuentes una participación mayor de las mujeres, y creo que hemos avanzado bastante en ello. También tenemos la estadística
En los registros de 46% mujeres, 51% hombres, casi 50-50%, una participación de trans y 3 que no indicaron su sexo. Luego tenemos de la participación ya por sectores, 27 de academia, 5 de comunidad, 7 de comunidad técnica, 40 de empresa privada, 16 estudiantes, 19 de gobierno, 26 de sociedad civil, 3 medios de comunicación y 15 de otras disciplinas. Igualmente registros de participación de varias ciudades del país: Barranca, Bogotá, Cali, Cartagena, Duitama, Envigado, Ibagué, Maicao, Manizales, Medellín, Montería, Palmira, Pasto, Quibdó, Riohacha, Río Negro, Sincelejo, Sogamoso, Tenjo, Tunja, Uribia y Valledupar. Esto es bien relevante para el esfuerzo que hacemos desde el Foro de Gobernanza de Internet para ampliar la participación de múltiples actores en todo el país, pero también nos acompañaron de otros sitios en el exterior, colombianos que también inclusive participaron en los paneles de 18 localidades diferentes. Cerrando también dando los agradecimientos a todos los aliados que colaboraron activamente para llevar a cabo el foro: la Comisión de Regulación de Comunicaciones y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por parte del gobierno, del sector privado Google Colombia, Telefónica Movistar Colombia y .co Internet SAS, de sociedad civil, la Fundación Carisma, Colnodo, el Observatorio de la Juventud, Internet Society Colombian Chapter, de la academia, el Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario y Sur, la Universidad Externado, el Grupo de Estudios de Internet de Comercio Electrónico, Telecomunicaciones e Informática de la Universidad de los Andes, GECTI, la Universidad Autónoma, Fundación Universitaria Horizonte. Igualmente, reiterar el agradecimiento especial a todos los talleristas de los 2 primeros días y a los panelistas y las panelistas de estos 2 días del foro. Igualmente a todos los miembros de la mesa que tal vez no están representados, que nos apoyaron en la estructuración de la agenda, en todas las reuniones preparatorias. Y recordarles que tendremos en el sitio web todas las relatorías del evento. Tenemos el compromiso por parte de voluntarios de las universidades, especialmente del Rosario y el Externado, que nos van a apoyar en esta muy importante tarea. Y también tendremos los videos de todas las sesiones en la página web de gobernanzainternet.co. También un agradecimiento especial al acompañamiento técnico, a Diego Mora y a Ángel Santiago de Colnodo, al equipo técnico de Colnodo para toda la operación del sitio web, y por supuesto a los intérpretes de lenguaje de señas que nos acompañaron desde el inicio hasta este final del evento. Así que queremos a todos los que nos escuchan que se vinculen activamente a las actividades de la mesa de gobernanza y a seguir participando activamente de este espacio que es para todos y que esperamos que lo sigamos consolidando y fortaleciendo con el tiempo. De esta manera, les damos muchas gracias en nombre de la Mesa Colombiana de Gobernanza de Internet.